Bueno, pues esta noche tenemos un invitado de lujo, un experto en sueño. Él hizo su entrenamiento en otorrinolaringología aquí en Guadalajara, en el Valentín Gómez Farías del ISSSTE. Es expresidente de la Sociedad de Rinología de FESORMEX y actualmente es profesor titular del Diplomado en Desórdenes Respiratorios del Sueño, Ronquido y Rinología Aplicada en el ISSSTE en Monterrey. Y es el presidente actual de la Sociedad Iberoamericana de Cirugía del Sueño. Es el doctor Rodolfo Lugo Saldaña, al cual le damos la bienvenida, con el tema de manejo actual del SAOS por el otorrinolaringólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Alfonso. Un gustazo estar con ustedes y un honor. Muchas gracias por la invitación. A ti, a tu mesa directiva, Fabián. Es un gusto compartir con mis amigos de Guadalajara. Como ya te había comentado, yo me siento muy identificado con mis amigos del Colegio de Jalisco, en donde tengo excelentes amigos y compañeros y en donde yo tuve mi entrenamiento hace unos años en otorrinolaringología. Como había comentado el doctor Alfonso, yo estoy en la ciudad de Monterrey, estoy en lo público y en lo privado. En lo público estoy en Hospital ISSSTE Constitución, donde tengo a cargo la clínica de desórdenes respiratorios del sueño, y en otorrinolaringología en el turno de la mañana, y en lo privado tengo mi centro de trastornos del sueño, que se llama Ronquido Monterrey, y mi consulta de otorrinolaringología más enfocada en lo que es rinología y desórdenes respiratorios del sueño. Esta es una imagen de nuestra ciudad hace unos días después de la lluvia tan fuerte que nos tocó de un ciclón. Estas son imágenes de mis compañeros de la residencia, que por ahí he visto conectados algunos y les agradezco que estén ahí conmigo, siempre apoyándome. Yo fui la última generación del siglo XX, en el 99, egresamos Gerardo Moreno y yo, que Gerardo es mi amigo de toda la vida y es compañero mío aquí en Monterrey también. Ahí está mi generación de cuando fui R1, y ahí se ve cómo andaba yo con un poco apurado, que hasta la bata me la puse chueca, güey. Así me traían mis R3. Y los demás compañeros en el resto de la residencia. Y eso fue en la despedida cuando ya nos íbamos de regreso a Monterrey, Gerardo y yo. Estos son algunos de nuestros libros que hemos estado editando sobre este tema de los desórdenes respiratorios del sueño. En el 2013 trabajamos con el doctor Lalwani en el primer capítulo de Cirugía del Sueño. Después, en el 2015, sacamos nuestra edición en español. Previamente, ese mismo año, trabajamos con la Sociedad Española de Otorrino, con el capítulo de Cirugía del Sueño de la Sociedad Española de Otorrino. Trabajamos con el doctor Guillermo Plaza, Peter Batista y Carlos O'Connor. Y en el 2018 sacamos nuestra edición en español del manejo médico y quirúrgico de los desórdenes respiratorios del sueño. En este año, 2020, hemos sacado un nuevo libro. No es una edición, es un nuevo libro, es un manual de procedimientos quirúrgicos, los cuales tienen código QR. Estamos trabajando con los aditamentos, smartphone y todo. Por lo del COVID íbamos a presentarlo en físico en Guadalajara en esta ocasión, pero ahora vamos a tener que cambiar un poquito la fecha para finales de este año. ¿Cuándo operar un paciente con un síndrome obstructivo del sueño? Esto es una de las preguntas que nos hacen muy seguido. El sueño no se opera, la cirugía del sueño falla, es muy complicada, duele mucho, no tiene buenos resultados. Lo que queremos en esta charla es tener los objetivos muy claros, tener una idea clara sobre los conceptos actuales de cirugía del sueño y cómo y cuándo nosotros tener un éxito quirúrgico. Lo primero y lo más importante de esto es cómo manejar y evitar las complicaciones. El primer paso es detectar a los pacientes ideales para tratamientos quirúrgicos y evaluar integralmente al paciente. No pensar solamente en la cavidad oral y nariz. Cuando nosotros evaluamos un paciente de sueño, tenemos que ver algunos factores que normalmente en la consulta del otorrinolaringólogo no los manejábamos o no estamos tan familiarizados. Y se puede complicar, claro. Exceso de cirugía, exceso de corte, exceso de resección,
manejo quirúrgico anormal, quitarle la óvula a este paciente y dejarle las amígdalas grado 4 es un sinónimo de ignorancia en todos los aspectos. El quitarle la óvula al paciente con mínimo manejo lateral es no saber qué tipo de colapso tiene este paciente. O el totalmente estenosar al paciente, que es una de las complicaciones más graves, y créanme, es una de las cosas más trágicas que puede tener un paciente después de un intento de cirugía de sueño. Y estenosis en pacientes menores de edad. Este paciente tuvo una complicación a los 13 años de una cirugía de adenoides y amígdalas, y después de un sangrado excesivo, pues obviamente un manejo intenso de electrocauterio y con una complicación quirúrgica cicatrizal, la cual se tuvo que corregir con una cirugía de reapertura de estenosis. Entonces, los conceptos actuales son optimización de la terapia de retracción positiva. O sea, nosotros no estamos peleados con el CPAP. Esa premisa muy antigua de decir, escoge CPAP o cirugía, es un poco complicado y es como el Sith Lord, de decir, eres bueno, eres malo, estás conmigo, estás contra mí. No, o sea, el CPAP y la presión positiva es un aliado natural del que estamos atendiendo, los doctores que atendemos este problema. La optimización de la terapia con dispositivo mandibular también es otra opción. Pacientes que usan el dispositivo y por X circunstancia tienen problemas para tolerarlo, nosotros podemos ayudarles como cirujanos de vía aérea superior. Alternativa como tratamiento único también. Obviamente hay pacientes que son ideales para otro tipo de tratamiento y nosotros tenemos que tener el ojo para seleccionar a estos pacientes, o la combinación de todos estos conceptos para que nos vaya bien con el paciente en sí. Estos conceptos hace unos años los plasmamos en el capítulo 22 de este libro, que les estaba comentando que lo trabajamos junto con la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Y en lo de comentamos la primera vez que se plasmó en un capítulo el concepto de optimizar el CPAP por medio de cirugía. Eso algunas veces es complicado. Algunas veces comentan, no, es que un paciente que no usa CPAP no lo va a volver a usar. Hay que diferenciar a los pacientes. O sea, acuérdense que los pacientes que tienen este tipo de problema se pueden dividir en dos. El que quiere usar el CPAP, pero no le funciona, y créanme que sí hay muchos pacientes que dicen, doctor, yo no quiero cirugía, yo quiero que me funcione el CPAP, yo quiero usarlo y no me siento bien con él, o el que le funciona, pero no lo quiere usar. Esa es otra variante de pacientes. El paciente que dice, ¿sabes qué? Sí me funciona, pero no me gusta, no lo voy a usar, créanme, no va a haber poder humano para poder convencer a este paciente que lo use. Le pueden hablar por teléfono, lo pueden mandar con el psicólogo, lo pueden mandar con el psiquiatra, le pueden poner videos. Un paciente que no quiere usar el CPAP no lo va a usar. Aunque se esté ahogando en la noche, aunque se sienta muy mal, es complicado cuando un paciente no quiere usar el CPAP. Tenemos que detectar en ocasiones cuando tenemos un paciente que sí lo quiere usar y que tiene falla o muy poco resultado alentador o que se sienta bien con el equipo, detectar una probable causa anatómica que provoque este problema. Entonces nosotros tenemos que tener el ojo clínico para poder detectar un problema anatómico en la vía aérea superior, y que desde que somos R1 estamos explorando y que estamos tratando de familiarizarnos desde la válvula nasal hasta las cuerdas vocales. Entonces, el problema obstructivo de esta entidad está en la vía aérea superior. Nosotros tenemos que buscar y detectar si hay una causa anatómica que nos provoca esa obstrucción. Reevaluarlo, detectar que tenga pacientes unos probables parámetros de éxito en el futuro después de una cirugía. Tenemos que tener el ojo clínico para saber este paciente puede ser enviado a protocolo quirúrgico, este paciente no es enviado, no es necesario hacerle algún tipo de cirugía porque tiene parámetros de poco éxito quirúrgico. Eso es lo que yo quiero que en este webinar podamos llevarnos a la casa, saber qué parámetros usar y qué no. Uno de los factores que nosotros vemos más importantes es la exploración en un paciente despierto. Este es un video en el cual exploramos un paciente
39 años, índice de apnea de 13, índice de masa corporal de 26, cuello 39 centímetros, amígdalas grado 3 y un Friedman Tone Position, una posición de lengua de Friedman 1. O sea, quiere decir que una lengua no obstructiva. Le pedimos al paciente que imite ronquido en decúbito supino. Lo acostamos un poco y vemos a la imitación de ronquido qué es lo que vibra en su vía aérea superior. Estas son las paredes laterales faríngeas a nivel inferior, la base de la lengua y la epiglotis en el nivel 2. Ahí están las amígdalas, vean. Nos vamos a colocarlo del lado derecho y aquí hacemos una maniobra de Smarch, que es adelantar la mandíbula de manera pasiva, pero lo hacemos en el paciente despierto. Le pedimos al paciente que haga eso él solo, porque es paciente despierto, vean. Y mejora la respiración. Entonces, esas son de las exploraciones. Nos vamos a dormirlo al paciente. Ese mismo paciente lo dormimos. Véanlo. Ahí está. Le colocamos el CPAP para ver por qué está teniendo problemas de intolerancia. Estas son las presiones que utilizamos. Un paciente que sí lo quiere usar y que se lo arrancaba en la noche. Vean cómo el CPAP sí puede con sus amígdalas grado 4. Las feruliza de manera aérea. Todos sabemos que el CPAP sí puede contra las amígdalas. Sí puede contra la faringe lateral. Y muchas veces puede contra una nariz desviada. Pero vean, al inyectar la presión positiva, vean la epiglotis cómo colapsa. Al inyectar la presión positiva. Y cuando pasa el tiempo, ese colapso dura más. Y ahí es donde el paciente siente que se ahoga y se arranca el CPAP. Entonces, tenemos que estar seguros que nos encontramos cuando vemos un paciente que le falla el primer tratamiento. Obviamente tenemos que ver los parámetros no anatómicos, por ejemplo, los fenotipos no anatómicos como el geneogloso hipotónico, el loop gain elevado, el umbral de alertamiento bajo, que son unos parámetros que son tema de otra charla, pero que más que nada hace que el paciente, en pocas palabras, para que ustedes me entiendan, el cuerpo está acostumbrado a la hipoxia tan severa nocturna que cuando tú le rompes esa hipoxia, esos mecanismos de defensa del cuerpo siguen prendidos y eso hace que el paciente no tenga una mejoría clara con el tratamiento indicado. Lo anatómico, como la posición del paladar, el engrosamiento de las paredes faríngeas laterales, el tamaño de la lengua y las amígdalas, y la anatomía craniofacial, medidas cefalométricas, desarrollo esquelético maxilomandibular, circunferencia cervical y distancia dioideo-mentoniana. Esas son una de las cosas que nosotros tenemos que ver siendo otorrinos, que normalmente no veíamos, pero nosotros tenemos que tener el ojo clínico para detectar todo este tipo de problemas. Ya, ahora la boca, sí se la lengua. La medición cervicobentoniana, los parámetros esqueléticos, pacientes con deficiencias ortognáticas, con mordidas cruzadas, con déficits transversos, con problemas ortognáticos severos, tenemos que detectarlos para nosotros saber si este paciente tiene un éxito quirúrgico, de qué manera. El manejo de tejidos blandos, manejo de tejido óseo, el overjet, positivo, negativo, la mordida clase 1, clase 2, clase 3, el perfil facial, la oclusión, el tipo de oclusión, la relación entre las respiraciones y las estructuras craniofaciales. Todos sabemos la relación entre el paladar ojival, el niño que respira con la boca abierta y el niño que está tapado con amígdalas adenoides. Claro, y los otorrinos somos muy buenos para quitar las amígdalas adenoides y pensamos que ya solucionamos el problema de raíz, que nos ves en la mano, nos damos de alta y listo.
Pero resulta que estos niños nunca han respirado por la nariz. Tenemos que enseñarles a respirar otra vez por la nariz. Y no nada más es mordiendo una batelenguas y viendo un programa de televisión. Tenemos que mandarlos a rehabilitación, aumentarles ese espacio palatino. Si ese paladar ojival, ese déficit basilar transverso, no lo arreglamos en esa edad, le van a robar espacio a la nariz. Y si le roban espacio a la nariz, ya no pudimos hacer lo que nosotros queríamos. Entonces, nuestro aliado en la cirugía de niños, en problemas orofaciales y con respiraciones orales, nuestro aliado natural es el odontólogo. Necesitamos poner expansores maxilares rápidos, que es la clave y es el aliado natural después de una cirugía de amígdalas adenoides y probable trabajo de cornetes en niños. No septum, a lo menos que tengamos un problema septal severo, pero cornetes es la combinación perfecta entre adenoides y amígdalas. Se nos olvidan los cornetes, la gran cantidad de niños con problemas de hipertrofia de cornetes que se nos olvidan y podemos manejarlos en el mismo turno quirúrgico. Es ver nuestro arco palatofaringio, ver nuestros pilares anteriores y posteriores. Sabemos que el pilar anterior es el músculo palatogloso, el pilar posterior es el músculo palatofaringio. Las variantes entre estos pacientes, cuando hay un paciente que es posoperado de amígdalas y que el cirujano previo se llevó las amígdalas y pues le gustó tanto el músculo palatofaringio que pues también se lo llevó con las amígdalas. Cuando vemos pacientes con un músculo tan hipotónico que hasta parece que no tenemos palatofaringio, cuando tenemos una inserción alta porque es un músculo extremadamente hipotónico y se mete en la musculatura de la orofaringe, una inserción media donde podemos hacer algún tipo de cirugía faringea de recolocación, de suturas barbadas, o cuando vemos un pilar muy fuerte, muy bien colocado, en el cual podemos hacer la técnica que queramos. La asimetría de las cúpulas, la altura de esta misma, el espacio interpalatofaringio que tenemos que medir, disculpen, vean el tamaño de la base de la úvula, su relación con el músculo palatofaringio y el tipo de paladar. Por ejemplo, aquí estamos viendo un colapso concéntrico. Es uno de los colapsos más complicados, bastante tejido adiposo, paredes faringes laterales, relacionado con las pérdidas de saturaciones. No nada más vamos el índice de apnea, también tenemos que ver el índice de saturación, es súper importante para este tipo de pacientes. El paladar desfavorable, el paladar alto, el paladar oblicuo, el paladar intermedio, el paladar vertical. ¿Cómo podemos encontrar un paladar vertical que es el que no responde a la cirugía convencional de paladar? Y por lo general es uno de los causantes de que el paciente con una uvulo-palato-faringoplastía clásica, una cirugía que fue desarrollada en los años 60 y que muchos doctores la siguen realizando, ¿por qué tiene más de 50% de falla? Muchas veces es porque ni identificamos el paladar. No sabemos ni qué tipo de paladar tiene, ni qué tipo de colapso, y es complicado hacerle una cirugía a todos los pacientes. Y estos paladares verticales los podemos identificar haciendo un ejercicio muy sencillo en la exploración, que es pedirle al paciente que haga una consonante para observar el punto máximo de vibración y una especie como de excavación en la mucosa. Y cuando lo vemos muy elevado, ese punto K, podemos decir que es un paladar vertical, y ese paladar vertical, el que cae cuando hacemos respiración nasal, es uno de los más complicados para manejar, y más si manejamos técnicas que tocan mucho la línea media, como el colejo uvulopalatino o como la uvulopalato-faringoplastía. Otro de los puntos que tenemos que ver es la nasoendoscopía despierto, como ya habíamos comentado. Este es un paciente al cual le realizamos una nasoendoscopía despierto, 42 años, índice de masa corporal de 30, cuello 42, Malampati 3, free bottom position de 3, una úvula de 0.5 por 1 de largo y un gap interpalatofaringio de 2 centímetros. Un EBOR de 10, índice de apnea de 16. Le realizamos la endoscopía, vean la cavidad oral, el paladar, la óvula, las amígdalas, la lengua. Al hacer esfuerzo, tenemos que ver cómo se trabaja. Ese es el punto K. Se lo voy a enseñar otra vez. Vean dónde tiene el punto K al hacer una consonante. Vean cómo en reposo está el paladar y ahí está el punto K. Este es un paladar con un punto K elevado, aproximadamente 2 centímetros desde la úvula hacia la
punto máximo de vibración, que es el dimple point, que le dicen en Estados Unidos, en inglés. Podemos decir que este paladar es un paladar un poco desfavorable, complicado para manejar línea media. Debemos saber cómo es su colapso. Tenemos que ver qué tipo de colapso es para ver qué tipo de cirugía le podemos sugerir. Hacemos una nasoendoscopía despierto, un ronquido simulado. Trata de imitar el ronquido ahí. Simulación de ronquido. Ahora con su boca cerrada, trate de imitar un ronquido. Ok, otra vez. Muy bien. Vamos a hacer un poquito. Ok. Y cerra su boca. Esa es la maniobra de Müller. Es una inspiración forzada, ocluyendo las narinas lo más que se pueda. Descansa. Y vean la base de la lengua, con unas amigas linguales hipertróficas y una óvula, perdón, una epiglotis en omega, la cual parece que trabaja de manera independiente de la base de la lengua. Eso está hablando del paciente despierto. Le pedimos que saque la lengua y vemos si la epiglotis se va con la base de la lengua al mismo tiempo. Ese es un ejercicio que es muy importante para saber si la epiglotis y la base de la lengua trabajan. Nosotros reducimos la lengua, podemos la mandíbula. ya quitar el Ok, trata de imitar ahí ronquido. paciente. Largo. Ay, Excelente. Tenemos que revisarlos completamente. Este es un comparativo entre un paciente despierto y un paciente bajo sueño inducido. Quiero que vean la diferencia entre un paciente despierto y un paciente dormido. Claro, hay gente que dice que la endoscopia de sueño no es como el sueño normal. Por eso el estado del arte de la endoscopia de sueño es tratar de que tengamos el sueño lo más parecido al sueño fisiológico. Pero sí me pueden entender que el estado despierto no se parece en nada al paciente dormido. En nada. Y ahorita lo van a ver. Vean cómo en el paciente dormido, cuando él ronca, hay mucho trabajo en las paredes laterales. En el paciente despierto, cuando imita ronquido, hay mucho trabajo del paladar. Por eso muchas veces nosotros pensamos que el culpable es el paladar, nos vamos operando puro paladar, quitando campanillas y vemos que el paciente sigue con colapso y sigue con ronquido. Vean cómo el patrón es totalmente diferente de un lado al otro. Y créanme, es el mismo paciente. Nos vamos más abajo, lo lateralizamos. Vemos si alguna posición en especial nos mejora su saturación o disminuye un poco la vibración y el flutter por el concepto de apnea y apnea posicional, que es muy común. Vean el lateral izquierdo, dormido, y el paciente despierto. Vean cómo en el paciente dormido, cuando se va al lateral izquierdo por la posición, hay flutter palatino intenso. Entonces nos está diciendo el paciente que tenemos que darle un concepto integral, faringe y paladar. Entonces, ya que hablamos de faringe y paladar, vamos a ver qué es lo que se hace en faringe y paladar. El proceso de la cirugía orofaringe actual es reconstruir, remodelar y avanzar.
Se puede hacer resecciones, hay que tener cuidado con las resecciones, se tiene que empezar a remodelar la faringe y avanzar para que esta tenga una mejoría clara. Optimizar el espacio retropalatal es muy importante, no nada más ampliar de manera lateral, sino tenemos que también ampliar el espacio retropalatal. Disecar el músculo palatofaringio para recolocarlo en un vector superolateral es uno de los pasos que yo creo más importantes en la cirugía faringea. Actualmente hemos tratado de usar esta técnica de disección del músculo palatofaringio para optimizar nuestras cirugías actuales. Resección mínima, y lo que se hace es una medialectomía, se reseca grasa supratonsilar y en ocasiones una ovulectomía parcial, pero nunca resección. La teoría del tubo coaxial del doctor Mario Mantovani, que desgraciadamente falleció hace unas semanas en Milán, y que fue un maestro de muchos de los que estamos metidos en esta área de sueño, y era una persona inteligentísima y muy creativa. El doctor Mario comentaba que la faringe es como un tubo flexible en el cual tenemos que encontrarnos nuestras estructuras blandas, como ya conocemos, el paladar blando, la úvula, las amígdalas, el músculo, la pared faríngea posterior, y nuestras estructuras rígidas, como es el ámulus pterigoideo, la espina nasal posterior, el rafet trigomandibular, la aponeurosis palatina y las vértebras cervicales. Utilizar la gran mayoría de esto para poder hacer una ferulización sin necesidad de hacer tanta resección. La teoría del tubo coaxial más que nada es como el colapso, que creo que aquí se debe haber visto, pero bueno. El colapso, a ver, déjame. Aquí se ve un colapso concéntrico. Desgraciadamente el video como que algo está pasando, pero bueno. Aquí vemos un colapso concéntrico. Nos vamos a una estructura blanda como es el bote de PET. Le metemos presión negativa, como cuando subimos al avión. Y cuando aumenta la presión negativa, lo blando de la estructura se colapsa. Como se colapsa la faringe en nuestros pacientes con la presión negativa típica en la cual sufren todos los pacientes con apnea del sueño o con síndrome de resistencia de seres superiores. Presión negativa nos ayuda a colapsar. ¿Qué podemos hacer para romper esta presión negativa en esta pared tan blanda? Cambiar la estructura. Si utilizamos una lata que tiene una rigidez diferente al bote de PET, esa lata resiste más la presión negativa del avión y no se colapsa. Que es lo que creemos, que no se colapsa, pero cuando abrimos la lata vemos cuánta presión tenía y se abre diferente. Pero la lata, como es de diferente estructura, resiste más al colapso. ¿Cómo podemos? No podemos cambiar el músculo. No podemos cambiar la estructura de la faringe, pero podemos hacer que tenga mayor resistencia. Y el doctor Mantovani mencionaba hacerle más rigidez a la faringe de una manera más conservadora. Y una de las maneras de que esta faringe tenga mayor resistencia es una de las técnicas muy comunes, como es la el uso de las suturas barbadas en algunas técnicas como las cortinas romanas. Vean cómo esta misma faringe se modifica con las suturas, se hace más rígida, se hace un espacio aumentado retropalatal y un espacio lateral más ampliado, y las mismas suturas trabajan como si fueran un implante dentro de la faringe para producir cicatrización y aumentar la resistencia a la vibración. Entonces, nosotros vemos tipo de colapso, tenemos que ver qué tipo de tratamiento le vamos a ofrecer al paciente. Este tipo de colapso lateral, total, vean la pared faríngea lateral colapsándose tan intenso que hasta la epiglotis sufre un poco de la presión, aunque la epiglotis tiene un colapso intrínseco. Veanlo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahí? En este caso, lo que yo les sugiero es una faringoplastia lateral versión 6, que es la nueva, última versión del Dr. Cajali, que creo que es muy replicable, es mucho mejor que todas las demás versiones, obviamente es la última versión, y los resultados son espectaculares en pacientes con este tipo de colapsos. Cuando vemos un colapso lateral diferente, como este, colapso lateral alto, vean, no se cierra completamente, es un colapso lateral diferente, y también tiene mucho flóter palatino. A mí me gusta decirlo en esfínter porque se cierra solamente arriba.
pero hay un colapso lateral. Nosotros lo que podemos hacer es una recolocación del músculo palatofaringio, podemos hacer una palatoplastía con resección de la mucosa, pero también podemos hacer una palatoplastía un poquito más severa. Ya estamos trabajando en una variante de una palatoplastía con movilización de músculo para tener mejores resultados en cuanto a la vibración. A ver, con madre. Bueno, el colapso concéntrico es uno de los más complicados. Vean este colapso. Con bastante flóter palatino, bastante cierre lateral. En mis inicios yo le decía 50 y 50 porque era trabajo de todos al mismo tiempo, pero pues no era 50%, era casi 100% de todos lados. Así que es colapso concéntrico. Este colapso concéntrico me voy más por una faringoplastía con suturas barbadas, una plastía anterior. Hay nuevas técnicas, la alianza del tema de Mantovani, el puente colgante del doctor Vikas Agarwal, que es una técnica que se me antoja mucho, es una variante de una alianza realmente, donde se colocan bastantes loops de sutura en los músculos para poder recolocarlos. Yo creo que pudiera ser una buena opción ese tipo de colapso. Yo lo que manejo es más la alianza, pero podemos pensar en las variantes que hay. Suturas barbadas. Entonces, la primera diferencia entre las faringoplastías es la disección y la movilización, o solo cortar el músculo. Ahorita que está muy de moda decir preservativa y no preservativa, ya ven en la cirugía de nariz, que ahora andan todos de San Juan Bautista poniéndoles nombres a las rinoplastías. Acá andan de bautizadores de cirugías. Pues bueno, vamos a bautizar la faringoplastia preservativa, ¿no? Vamos a hablar sobre las técnicas de resección y las técnicas de no resección. O sea, esa es la gran diferencia entre las faringoplastías actuales. La faringoplastía lateral, obviamente es de resección, se diseca el músculo y se hace una resección inferior del músculo palatofaringio y se lateraliza. Obviamente ese músculo ya no va a volver a funcionar, es una resección completa, se tiene que resecar las fibras profundas, entonces ya hay que tener un poquito de cuidado con esa técnica, tenemos que escoger muy bien al paciente y tenemos que hacer la técnica exactamente paso a paso como está diseñada. La esfinteroplastia de expansión básicamente empieza igual, una disección del músculo, pero se recoloca, se desinserta y se recoloca de una manera superior, se reinserta superiormente hacia el ámulus. Esa es la esfinteroplastia de expansión. Las técnicas de no recorte son las recolocaciones. Todo lo que oigan ustedes de hablar de recolocación, reposición, la gran mayoría de las técnicas son técnicas de preservación de faringe, o sea, no tan agresivas como las que acabo de mencionar. No porque no sean agresivas, no sean buenas, o sea, realmente depende del colapso del paciente. Las cortinas romanas, la BRP del doctor Vicini, que actualmente es la que también estamos utilizando, la tipo 2 ya estamos modificando la BRP, o la recolocación del Lee, que es una de las técnicas que a mí me gustan mucho, pero que tenemos que seleccionar muy bien al paciente para hacer ese tipo de técnica. Por ejemplo, aquí vamos a ejemplificar, estos son algunos de nuestros dibujos de nuestro libro próximo a salir. En azul está el músculo palatofaringio, y vean cómo se diseca el músculo. Aquí vemos en el video cómo, es un video editado así rápido para que vean cómo se hace un caminito de electrofulguración exactamente en la unión entre el constrictor y el músculo palatofaringio, y después hasta con técnica fría o con técnica bipolar te puedes ir disecando el músculo para poder separarlo de su inserción y poder movilizarlo. Esa es una de las técnicas para movilizar el músculo. Cortarlo. Este es un video de una faringoplastia lateral que hicimos junto con el doctor Michel Cajali, que fue el que la reportó por primera vez. Se colocan una serie de suturas, por lo general son 4 o 5 suturas de bicril o monocril, el músculo previamente suelto, y en la porción inferior del palatofaringio se recorta completamente hacia la pared. Completamente, vean. Ahí se empieza a cortar. Previamente se coloca una sutura hemostática en la porción inferior y se recorta completamente el músculo. O sea, si se fijan, es una técnica resectiva, a diferencia de la que vieron anteriormente. Para este tipo de cierres laterales inferiores, esto es básico, señores. Desinsertar el palatofaringio, resecarlo y soltar su unión con el estilofaringio, que está muy inferior ahí,
pero eso hace que pierda el tono abajo y se relaje la constricción inferior. Eso hace que el colapso sea menos probable, se rompa un poco el colapso provocado por la presión negativa. Vean aquí, este es otro video de esa misma cirugía que hicimos con el doctor Michel, donde se diseca el músculo, vean, y se colocan las suturas en 2 o 3 series hacia la pared y hacia el ámulus para poder tenerlas preparadas. Cuando se colocan las suturas en esta técnica no se aprietan al inicio, solo se colocan las suturas, se dejan sueltas, se hacen tipo colchonero para poder tener una mejor tracción. El doctor Michel las cierra en la parte media, a mí me gusta cerrarlas en la parte lateral, pero bueno, cada quien tiene su variable. La esfinteroplastía básicamente es una desinserción. Aquí está un poquito fuerte la música, nunca he podido bajarle la música que le pusimos de original al video, pero bueno, se lo vamos a poner. Vean cómo disecamos el músculo, lo recolocamos hacia la región del ámulus, y ya cuando este músculo disecado nos dé de una manera más suave hasta esa zona, ahí es donde terminamos nuestra disección y hacemos un túnel debajo del palatogloso para recolocar este músculo. Eso que estamos haciendo ahí es muy importante, porque si dejamos músculo fuera, la musculatura del palatogloso va a escupir ese músculo y se va a soltar. Tenemos que hacer un túnel muy bueno, lo hacemos con una tijera de fomón, por lo general, la que se usaba en Rino, y con esa tijera podemos recolocar el músculo en esa posición. Es una técnica rápida. Ahí está la tijera de fomón. Hacemos el túnel debajo del palatogloso, lo suficientemente grande que llegue hasta el ámulus, y en ese túnel colocamos el músculo. Obviamente, para dejarlo ahí necesitamos una sutura, la cual la metemos de manera a través de la mucosa, la atravesamos por el y le damos varias vueltas al músculo para poder recolocarlo otra vez sobre el túnel y cerrar la sutura en la región del ámulus y así dejar el músculo reposicionado de la manera lateral. Esa es la esfinteroplastía, ¿verdad? Ahí mero es donde terminamos al suturar y se hace la expansión, y después si quieres hacer una pelatoplastía o una resección de úvula, lo que tú quieras, pues lo puedes hacer, pero una resección parcial se lo recomiendo, ¿verdad? La clave es cortar y reorientar el músculo palatofaringio. El I se diseca el músculo, que es el azul, se reseca la grasa supratonsilar. Esa grasa supratonsilar es algo que el doctor McKay en Australia reportó por primera vez. Le ganamos todo ese espacio para que el músculo se recoloque. La técnica original es sin disección del músculo. Sinceramente nosotros lo intentamos y se rompía, se desgarraba. La verdad no nos gustaba mucho. Pero al soltar el músculo y recolocarlo, al recolocar el músculo y posicionarlo, podemos dejarlo donde queramos. Vean. Esta técnica me encanta porque vean dónde la dejamos. Y del otro lado, igual. Vean. Excelente.
Al nosotros hacer la tensión lateral, también aumentamos nuestro espacio retropalatal, que es lo que buscamos en este tipo de cirugías. ¿Suelta? Movilización del músculo preservando la integridad del mismo. Si se fijan, lo disecamos pero no lo cortamos para que siga funcionando. La resección de grasa supratonsilar, esta zona es la que está aquí pintada en rojo. Es un espacio muy grande, de hecho sale muchísima grasa, que es la grasa que se infecta cuando tenemos los famosos abscesos periamidalinos, ¿verdad? Ese es donde se reseca la grasa. Este es el manejo de otra técnica que es las suturas barbadas. Este es la endoscopía de sueño previa. Ya en las amígdalas grado 3, que se luxan cuando uno duerme. Después se parece que es un grado 4, pero realmente las amígdalas eran grado 3. Ya en el colapso. Esta es la teoría de las suturas barbadas. Y este es el dibujo de nuestro libro, donde se ve donde se reseca la grasa, se rediseca el músculo palatofaringeo, que es este. Se diseca el músculo, se separa del constrictor. Esta zona no hay que meternos porque ahí hay áreas vasculares que no queremos encontrarnos. Aquí soltamos el músculo. Lo disecamos de manera fría. Aquí está, vean, aquí veo si las fibras profundas están arriba. Las fibras profundas del palatofaringeo son las que hacen que siga colapsando un paciente al cual no le hiciera una disección completa. Y eso es lo que hace que el paciente siga colapsando en las técnicas de colgajo uropalatino común y corriente con un recorte, un tijeretazo en lo que nosotros vemos de pilar posterior. Ese recorte de lo que vemos de pilar posterior es un recorte superficial de las fibras del palatofaringeo. Nosotros no estamos haciendo un recorte de las fibras profundas. Y al dejar las fibras profundas, estas van a seguir trabajando. De hecho, van a trabajar más. Porque como cortaste las fibras superficiales, este músculo se va a agarrar un tono diferente y va a compensar las pocas fibras que tiene y ese paciente va a seguir colapsando. Por eso es tan importante nosotros movilizar y asegurarnos que las fibras profundas queden arriba de nuestra pinza. Vean. Y ese músculo lo recolocamos con nuestras suturas barbadas, que aquí ya las diseñamos, hacer nuestros loops, nuestros pases de sutura, en este caso del lado derecho, le damos varias vueltas al músculo y lo recolocamos. Ahí estamos suturando el músculo, fijándolo. La clave de la sutura barbada, primero es que no se vea en el postquirúrgico, todo es intramuscular, no puede ser submucoso. Si lo pones submucoso se va a extruir, se van a ver, se van a salir, se van a desgarrar. Y tenemos que fijarlo a lo firme que es el amulus. Aquí con mucho cuidado porque el nervio lingual está muy cerca y podemos tener una lesión neural que se manifiesta con un dolor intenso de oído en el postquirúrgico, ¿verdad? Un dolor referido en el oído. Vean cómo ahí estamos acomodando nuestro músculo y lo vamos a recolocar en la zona rígida, que como ya hemos platicado, es el rafé trigomandibular o el amulus pterigoideo, para poder tener una reposición adecuada. Y vean, este es un paciente al cual le quitamos las amígdalas y le resecamos la grasa supratonsilar. Aquí está preparado la sutura, el espacio para su cirugía. Y esta es la imagen postquirúrgica inmediata, donde se gana mucho espacio lateral y mucho espacio retropalatal. Y vean, sin necesidad de hacerle nada a la úvula, vean cómo la úvula se reduce de tamaño y le damos varias vueltas al paladar para que haya una resistencia en la vibración. Ahí estamos resecando la grasa supratonsilar con una cuña previa de palatogloso, que es uno de lo que yo les sugiero. Saquen primero la cuña palatogloso y después con una pinza fina, como esa Gerald, tomen la grasa y la van sacando. Este paciente tenía poca grasa porque era un paciente que es un atleta de alto rendimiento y realmente no tenía tanta grasa, pero se sorprenden la cantidad de grasa que sale de los pacientes de apnea del sueño. Vean cómo aquí terminando las suturas,
pueden colocar unos bicriles para recolocar ahí los espacios que quedan abiertos y poder tener estos resultados inmediatos que si duran 6 semanas se va a quedar así y la remodelación de faringe es completa. Esto es un estudio prospectivo multicéntrico en el cual participamos con el grupo italiano, con un grupo español y con un grupo de la India, y realmente los resultados rompen el 40% de efectividad del lóbulo palato-faringoplastía que tenía la antigua, a llevar hasta un 73-77% de resultados efectivos solamente con la cirugía de suturas barbadas. Mis pacientes que yo presenté en este multicéntrico, por lo general, también se les hacía lengua o algún tipo de cirugía en otro nivel. Y vean los resultados, el éxito, el curado y teniendo un mejor resultado en este tipo de pacientes. Y en base de lengua, aquí me voy a ir más rápido porque por cuestiones obvias. Aquí vamos a presentar un paciente con un problema de base de lengua, mucho ronquido, mucha apnea, un buen índice de masa corporal, un índice de apnea alto de 56, tenía múltiples despertares, y vean la amígdala lingual tan hipertrófica que tiene este paciente. Intensa, lo cual provocaba que el paciente tenía mucho esfuerzo respiratorio, y probamos, le hicimos un dispositivo base mandibular durante el DICE para ver si la anteriorización de la mandíbula pudiera ayudar, o sea, el dispositivo base mandibular. Le colocamos el dispositivo y realmente no funcionó para nada, pero pues lo intentamos. Ahí le hicimos hasta un SMART al mismo tiempo y el paciente no mejoró nada. Ese es el típico paciente que le iba a ir mal con el dispositivo base mandibular. Entonces, este paciente le hicimos una resección de lengua, de amígdalas linguales, le hicimos una BRP. Aquí hay algo de la imagen del BRP, vean. Estamos separando un poco el músculo del constrictor. Ahí estamos colocando la sutura para recolocar el músculo y tener un buen espacio en la faringe, ¿verdad? Y una bulectomía parcial con alguna colocación de electrocauterio ahí, de electrofulguración, que provoca una fibrosis muy importante y así hay menor riesgo de vibración retropalatal. Esta es la típica imagen de un paciente con obstrucción de la base de la lengua. Vean el paladar, pero más allá del paladar, vean la base de la lengua completamente obstruida. Hay diferentes técnicas, desde la radiofrecuencia de reducción volumétrica, la hemiglosectomía directa con coagulación, que es la que más estoy haciendo actualmente, la SMILE y sus modificaciones, la cirugía robótica, si es que lo tienes disponible en tu centro, y la suspensión lingual. Esta es la suspensión lingual, que ahora se llama Airbands, la urgencia de base de lengua, el SMILE en niños, que pues, para eso fue diseñada, y realmente ahorita yo estoy haciendo SMILE en niños y hemiglosectomía abierta en adultos, la hemiglosectomía directa, que también puede ser realizada, y la cirugía robótica, que en lo personal no tengo experiencia, ya tuve 2 cursos de entrenamiento, pero en México el tercer pagador por lo general es complicado que cubra la cirugía robótica en lengua. Esta es la radiofrecuencia de reducción de base de lengua. Esto es lo que está en nuestros libros. Por lo general se hacía en sesiones, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto tratamiento. Realmente ya no lo hacemos así, todos lo hacemos al mismo tiempo. Aquí es una imagen para ejemplificar de cómo se hace al mismo tiempo en el consultorio, la reducción volumétrica, con una energía de coagulación con la pieza de mano que se puede utilizar para lengua, para cornetes. Y nos vamos al SMILE en niños, que pues es un acrónimo en inglés que significa Submucous Minimal Invasive Lingual Excision, excisión submucosa de mínima invasión de la lengua. Por lo general nuestra experiencia es en niños con síndrome de Beckett-Wiedemann o síndrome de Down que tienen macroglossia aparente,
o los Beckwith-Wiedemann, que tienen macroglosia verdadera con una visceromegalia. Colocamos un paciente con intubación nasotraqueal, equipo de anestesiología pediátrica que tengan experiencia en niños menores de 1 año. Estos niños los tenemos que operar antes del año de edad, porque si no después tenemos problema de crecimiento y ya no se puede arreglar con tejido blando y se tiene que hacer una cirugía craneofacial. Entonces tenemos desde que nació hasta los 11 meses para poder operar a estos niños y que tengan un buen desarrollo. Le hacemos una hemiglosectomía, un SMILE abierto como conservador. Vean aquí en este video. No quiero hacer cosas ahí. Ya quedó. Mira todo lo que va a bajar. ¿Te miras? ¿Siente ahí? Sí. Todo eso entra. El túnel que hacemos. Vean todo el túnel que hacemos en este paciente, el cual hacemos una resección importante de base de lengua. Dimos la vuelta así. Doc, se me hace que echen un... Aquí vemos en otro video. Está grabando. Ahí está, le voy a meter hicimos esto y luego dimos vuelta a toda la base de la lengua. De la lengua. Y ya quedó ahí el tunelito. Muy bien. Listo. ¿Ya? Y los resultados son espectaculares. Niños que no pueden cerrar la boca por la macroglosia tan intensa. A los 2 meses posquirúrgicos los niños ya están cerrando más la boca, ya tienen una mejor alimentación y el desarrollo craneofacial se empieza a normalizar por el solo hecho de tener una oclusión parecida a lo normal. Y vean la recuperación inmediata. Este es un niño con síndrome de Down que operamos el año pasado y vean cómo nos recibió en el posquirúrgico cuando fuimos a pasarle visita. Eso es lo bueno de esta área. Los pacientes de apnea del sueño en niños, el manejo obstructivo es imperativo y el manejo quirúrgico, más que en los adultos, es curativo, ¿verdad? Y estos son los pasos del SMILE en adultos. Colocamos un abrebocas el cual no tenga depresor lingual. Infiltramos la lengua en el paso 2 con lidocaína al 2%. Pintamos nuestro complejo neurovascular, que es bien importante. Hacemos una incisión con bisturí, con técnica fría. Lo necesario para poder abrir con una Kelly en el paso número 5. En el paso número 6 ampliamos con la Kelly o con la hemostática lo necesario para que entre la pieza de mano. Y en el paso número 8 hacemos la resección de nuestro espacio, el cual podemos, al finalizar la cirugía, evaluar con un endoscopio de 0 grados, como podemos ver aquí en este paciente postquirúrgico, el cual ya terminamos nuestro SMILE clásico. Colocamos el 0 grados en el túnel. Vean, pues vamos hacia la base de la lengua y encontramos un espacio abierto en el cual pudimos sacar aproximadamente entre 14 y 15 centímetros cuadrados de tejido de base de lengua, lo cual después va a ser una resección y va a ser una retracción, o sea, la lengua se retrae de una manera importante en la curación, entonces el espacio virtual se cierra. Vean cómo con el dedo hago una depresión en la base de la lengua en el video de arriba y vean cómo se cierra acá en este espacio. Y este es el típico resultado posquirúrgico del SMILE clásico. Es una como cunita, pero lo que más importa también es el surco en la línea media. Por eso es tan importante empezar en la línea media, porque la obstrucción lingual empieza en el dorso de la lengua, no en la base. Muchas veces pensábamos que se cerraba, que la obstrucción empezaba solamente atrás, pero empieza en el dorso de la lengua. Y esta es otra técnica que yo no hago, que es la resección directa, sin hacer incisión en la lengua. Eso, el doctor Steve Amado tiene más experiencia que yo. Él me pasó este video. Como pueden ver, es un poquito más sanguinolenta. Esta es la cirugía robot.
Ese es el manejo de la cirugía robótica y vean cómo se hace la resección caliente. La técnica es en un triángulo invertido con una incisión central para poder sacar una porción grande de la base de la lengua. Also our little bit. I remove a little bit of anterior pillar. The most difficult step is to find the capsule because the monopolar is a little bit big. Eso fue cuando hicimos el entrenamiento el año pasado en Forlí. El doctor Rafa Moreno, el doctor Ronaldo y yo fuimos una temporada y la verdad fue algo mucha retroalimentación. Y cirugía epiglotis, para terminar, ya vimos este caso famoso del CPAP con la epiglotis en colapso trapdoor. Ya dijimos, la presión positiva sí puede controlar las amígdalas, sí puede con la pared lateral, pero batalla un poquito con la base de la lengua y con la epiglotis y con el colapso AP. Con el colapso AP también el CPAP tiene un poco de problemas. Entonces, ¿qué tipo de colapsos tenemos epiglóticos? Tenemos colapsos, sí, no, como que no se vio. Algo pasa ahí, pero bueno, no se ve ahí, ¿verdad? Bueno. Colapso intraptor, ¿verdad? Rígido. Este es el bronquito normal. Cuando tenemos pacientes con obstrucciones laterales como esta, ¿ya? Pues podemos pensar que es la pared lateral, pero aquí sí vemos con un poquito más de cuidado el epiglotis tiene un colapso en punta. Si nosotros hacemos el manejo lateral y no hacemos nada en la epiglotis, podemos tener un problema residual de colapsos en este paciente. Siempre nos pregunta lo mismo, ¿qué pasa cuando quitamos la epiglotis? Va a tener problemas de la protección de la vía aerodigestiva y van a tener problemas de broncoaspiración. Pero bueno, de seguro aquí me están escuchando algunos que tienen experiencia en cirugía oncológica y sabemos que pues la epiglotis la pueden volar sin problema mientras este paciente tenga una buena función de las cuerdas vocales. Así que, ¿cuántas veces no hemos visto pacientes con parálisis de cuerda vocal y con la epiglotis totalmente normal que tienen broncoaspiración? Entonces eso hace que no nos preocupemos por eso cuando nosotros hacemos resecciones epiglóticas. Este es un estudio del doctor Oluwatani, que fue vamos a primero ver. en el año 2000. La saturación. No hay problemas. No mejora nada. No hay problemas aerodigestivos y que encuentran varios patrones obstructivos en la epiglotis. Vean. Este es un paciente al cual hicimos una endoscopia despierto para finalizar. Es un caso clínico de una paciente de 47 años, el cual tiene una apnea muy leve, pero tiene 2.104 ronquidos. Y cuando le hicimos la endoscopia despierto en el consultorio, nos encontramos con este colapso. Vean. Súper bien, se ve muy bien. ¿Otra vez? Flóter palatino. No hables, hazle igual. Pero cuando imitaba ronquido, vean la epiglotis. ¿Otra vez? Muy bien, te guardo. ¿Otra vez? Ronquido simulado. Nosotros decíamos, ¿sabes qué? Este paciente va a tener flóter palatino y algo epiglótico. Muy bien. Cuando le hicimos la endoscopia de sueño, unos días después, estuvimos una hora ahí, sí vimos el flóter palatino, pero nunca vimos obstrucción epiglótica. Entonces, este es otro de los factores que nos dicen que en el paciente despierto podemos seleccionar algo, pero a la hora de los golpes, cuando vemos al paciente dormido, no es lo que nosotros pensábamos, y por eso es tan importante estar seguro de lo que vamos a hacer en este tipo de pacientes. Vean cómo estuvimos investigando, estuvimos ahí un buen rato y la epiglotis nunca colapsó. Y este paciente fue de faringe paladar, le hicimos unas suturas barbadas, una palatoplastia anterior intensa, y gracias a Dios le corregimos el ronquido, y gracias a Dios una paciente con una apnea muy leve, que realmente no era el problema de su motivo de consulta.
Y estas son las cirugías Espérenme, discúlpenme, espérenme. Aquí está. Ok. Vean este colapso completo lateral. Muy complicado. Un Mike, un libro. Esta es una pilotomía. Esta es una pilotomía total, más del 75%. El flácido, el floppy que ya hemos visto, hay que hacer unas 50% con alguna apexia. Y el trapdoor como este. Podemos hacer una pilotomía parcial de 50% con eficiencia. En conclusión, el 12% de los pacientes despiertos tienen problema epiglótico, aunque el 30% aumenta en los pacientes dormidos. No hay alteración en la protección de la vía inferior. Sospechable en todo paciente con intolerancia respiratoria al CPAP, o sea, el paciente que siente que se ahoga con el CPAP. Es importante observar el patrón obstructivo para decidir qué tipo de... 79 en este paciente, colapso epiglótico lateral a la inspiración forzada. Vean. Es un disco. Pues lo operamos, le hicimos una epilectotomía parcial del 50% y siguió colapsando. Vean. El pilotino se está cerrando. Pero vean en la inspiración forzada. Sí, un poquito. Empieza a cerrarse y empieza a tener el colapso de la inspiración forzada. Entonces decidimos hacerle un retoque del epiglotis, también hay retoques en cirugía epiglótica. Le hicimos una resección mayor y ya no hubo el colapso y el paciente ya usó el CPAP sin problema. Esta cirugía fue para optimización de CPAP, no para quitar apnea. Y gracias a Dios ya con esta epilectotomía el paciente ya pudo utilizar su equipo sin problema. Éxito. La diferencia básica entre los dos modelos de clasificación de éxito que hay, que es la clasificación de Sher, el concepto de Sher, y uno nuevo que se llama Sleep Goal, es la variable entre el índice de apnea. Sher es un doctor que descubrió que el lóbulo palato-faringoplastia no funcionaba tanto, y su criterio de éxito es reducción del índice de apnea del 50%. O sea, en pocas palabras, si el paciente le bajas el 50% de su índice de apnea previo, es un éxito quirúrgico. El problema es qué tipo de índice de apnea tenía, si muy elevado, mediano y bajo. ¿Y por qué Sher maneja ese concepto de éxito? Porque él nada más se basó en la lóbulo-palato-faringoplastia. Y la lóbulo-palato-faringoplastia tiene un 40% de efectividad. Entonces, yo creo que es momento de cambiar. Este es uno de lo que se está sugiriendo actualmente, el Sleep Goal, del doctor Kenny Pang y de Brian Rottenberg, donde también se tienen que manejar varios factores, como el ronquido, la latencia del sueño, el Epworth, la escala de Epworth, la escala de reacción rápida, en inglés dicen execution time, es cuando te hacen una serie de preguntas y la velocidad en la que tú contestas, la presión, la presión arterial, el índice de masa corporal, si hay una reducción de ella, la oxigenación, o sea, el IDO, el índice de apnea en este caso, y un cuestionario de calidad de vida. En esto vieron que en el Sher un 66% les iba bien, en el Sleep Goal casi un 70%. Entonces yo creo que hay que pensar en eso. Y terminando aquí, nuestra charla es en el dolor. Muchas veces nos dicen, duele mucho. Actualmente utilizamos terapia multimodal para el dolor, con infusión continua subdérmica, con una bomba elastomérica, una home pump. Cuando tenemos un paciente con un índice de apnea moderado a severo, le podemos dar tramadol y ketorolaco. Si es un paciente con un índice de apnea leve, propemorfina, dexametasona, lidocaína, en una bomba que dura de 10 a 11 días de manera subdérmica, más sinergia vía oral, y el paciente lo puedo mantener en un EVA, una escala visual análoga de dolor entre 3 y 4. Eso quiere decir que duele más una cirugía de nariz y abdomen que una cirugía de sueño, ¿verdad? En conclusión, evaluar muy bien a los pacientes. No todo sirve para lo mismo. No podemos hacer una técnica quirúrgica para todos. Es tan irónico y tan ilógico como pensar que a todos le vamos a hacer la misma cirugía de nariz.
Todos tenemos diferentes narices, tenemos diferentes jivas, tenemos diferentes puntas. ¿Cómo le vas a hacer lo mismo a todos? Pues la faringe es diferente en todos los pacientes. ¿Cómo le vas a hacer la misma técnica? Y por eso los resultados son tan irregulares. A los que les guste el sueño, este es uno de los equipos en el que trabajamos. Si quieren jugar con nuestro equipo, si quieren seguir aprendiendo en la cirugía de sueño, los invitamos a participar en la Sociedad Iberoamericana de Cirugía de Sueño. Es una sociedad donde hay españoles, portugueses, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, brasileños, caribeños. Créanme que es una sociedad que acaba de nacer. Estamos recibiendo gente que quiere registrarse en esto. Participa este miembro. Ahí está la página de internet. Cuando quieran, sería buenísimo jugar en el mismo equipo. Y muchas gracias por su atención. Y espero que les haya gustado y no les haya aburrido con tan larga presentación. Muchas gracias.